que ya también se identifica así, de sus de las propiedades perdón, de la ciudad de Huánuco, y al mismo tiempo, pues ellos incluso llegar a dominar la situación a tal punto que ellos imponer a la autoridad que se va a constituir en Huánuco como el cabecilla, líder del movimiento de Huánuco. En efecto, quien asume, nombrado por los indios como jefe de la junta que se va a formar allí, una junta subdelegada se va a llamar así, es el antiguo regidor Juan José Crespo y Castillo, un personaje criollo de unos 60 años por entonces. Entonces ellos nombran, incluso lo nombran como general, y entonces ellos van a actuar según lo que Crespo y Castillo les vaya diciendo, al margen ya de los saqueos que han ocurrido en la ciudad de Huánuco. Los indígenas en este momento, ya a principios de marzo, están controlando prácticamente toda la provincia de Huánuco, y los europeos, replegados en otra provincia importante de esta zona central de Perú, que es Tarma, obtienen también el apoyo de otros europeos y peninsulares europeos de la zona de Cerro de Pasco, y entonces pues todos ellos arman un ejército en el que, una pequeña milicia realmente, en el que la figura, digamos, que lidera esta contrarrevolución va a ser el intendente de Tarma, González de Prada. Entonces, González de Prada, en un momento, pues les llega a parlamentar con estos indígenas, movilizados por Crespo y Castillo, para poder llegar a una circunstancia en que ellos desalojen la ciudad, pero no se produzca ningún tipo ya de enfrentamiento. Ha habido un enfrentamiento previo, por supuesto, en el que han ganado los indígenas, y entonces en el enfrentamiento definitivo ellos prefieren, los españoles, comandados por González de Prada, prefieren que se replieguen normalmente los indígenas, y entonces les ofrecen un indulto general. En este tipo de circunstancias, los indígenas comienzan ya a separarse, o sea, volverse autónomos frente a lo que está, a la movilización que han producido los criollos y mestizos. Y es aquí entonces, en este momento, el enfrentamiento en que se produce la fractura. Hay dos documentos que lo ejemplifican con claridad. En el primer documento, que es firmado por Crespo y Castillo en nombre de toda la Junta, que se envía al mismo intendente y al mismo virrey, se dice que los indígenas se han rebelado fundamentalmente porque han acudido a un rumor en el que se decía que en el domicilio del subdelegado García, de la ciudad de Huánuco, un inglés que profesaba el rito anglicano hizo creer a los indios desconfiados que ya venía toda la nación británica a sojuzgar a Huánuco. Y en otro de los acápites de ese mismo manifiesto se dice que otro rumor se afirmaba que los europeos de las 5 provincias de la intendencia de Tarma, junto con los de Cerro de Pasco, pensaban coronar a uno de ellos como rey. Por tanto, pues ellos deseaban adelantarse y acabar con este tipo de situación, coronando a sí mismos a su propio autoridad real, que gobernaría en nombre de Fernando VII. Sin embargo, este tipo de documento, que es el que, como vuelvo a repetir, envía Crespo y Castillo al intendente de Tarma, no es el mismo que van a justificar los propios alcaldes indígenas, que son los grandes personajes de esta movilización indígena. Los alcaldes indígenas que van a liderar todas estas movilizaciones de los panataguas y los guamalíes se van a dirigir también en una misiva escrita al día siguiente de esta que mandó la Junta, diciendo que ellos, voy a citarlo: es notorio la hostilización en general que todo indiano padecemos por los europeos, y la misma estrechez en que nos hemos hallado nos esforzó el ánimo para desterrar a todo europeo, para que de este modo vivamos con algún sosiego. Pues es constante que a nuestro sudor y trabajo se hubiesen encaudalado, y con haberles quitado nos hemos perjudicado. Y así no dude vuestra señoría que este parto hubiese procedido de nuestros ánimos, para la que, excusado de que vuestra señoría piense que persona alguna se hubiese puesto en sugestiones ni alucinamientos. Y entonces incluso este escrito de los alcaldes, que seguramente Crespo y Castillo no conocía,
los alcaldes le dicen a González de Prada que para lograr para lograr cortar el cáncer de las persecuciones que hoy nos amagan por dichos señores europeos, ellos estarían dispuestos a reconocerle como absoluto dueño de esta ciudad y su provincia, siempre que él se deshaga de esa parte de los europeos que ellos han echado de Huánuco y que forman parte ahora de sus milicias. Entonces tenemos aquí dos discursos que ya se están cruzando. El de Castelli, por un lado, que trata más bien de llevar la situación por el lado de los objetivos criollo mestizos, de simplemente desalojar a los subdelegados, que es lo que motivó fundamentalmente la actuación de la ciudad de Huánuco, mientras que los indígenas están tratando de ellos mismos negociar por su parte con el intendente para incluso decirle que le van a reconocer a él y no a Crespo y Castillo como la futura autoridad de Huánuco, en la medida en que ellos logren sus objetivos de que no se les castigue por el saqueo y se les dé un indulto general y al mismo tiempo se reconozca su derecho de expulsar a los europeos de la ciudad de Huánuco y en general de toda la provincia. El intendente González de Prada, por supuesto, no acepta esta situación y el ejército y las milicias a su mando pues van a exterminar prácticamente a unos 3.000 indios en una batalla, la famosa batalla de Ambo, en el que los indígenas se corren dispersos porque solamente lo único que tienen son armas rudimentarias para enfrentarse al armamento bélico de estas milicias. Y entonces así es como cuando se repliegan los indígenas, pues desaparece prácticamente todo el soporte que tenía la Junta de Huánuco para sostenerse. Así pues Crespo y Castillo abandona Huánuco y es perseguido y capturado por una de las milicias realistas, mientras que los pueblos indígenas de Panataguas y Guamalíes vuelven otra vez a sus lugares de origen y se les aplica el indulto general. No obstante, en los procesos judiciales, a los alcaldes indígenas que fueron cabecillas de esta movilización, se les castiga con penas más o menos no muy severas, bueno, en fin, penas de trabajos forzados o exilios o en presidios del mismo virreinato, pero de corto tiempo, ¿no? En cambio, uno de los alcaldes más, más penados por esta circunstancia fue el alcalde de Panao, Norberto Haro, que había cometido las mismas acciones que los otros alcaldes indígenas que habían sido tratados con mayor benevolencia. Y es que resulta que Norberto Haro era conocido como capitán del pueblo de Panao, de Guamalíes, pero no solamente como Norberto Haro, sino Norberto Tupamaro. Y entonces esta idea de que un Tupamaro volviese a aparecer como liderando una movilización, pues había que castigarle ejemplarmente. Y entonces él junto con Crespo y Castillo son llevados al suplicio, a la pena de garrote, 6 meses más tarde, en el mismo Huánuco. Bien, entonces este es así como acaba la participación popular en Huánuco, y ahora pues voy a trasladar 2 años más tarde a la Revolución del Cusco. Y en este caso el mesianismo no aparece como un elemento condicionante de la actuación de los criollos y mestizos de la población de la capital, del Cusco. Más bien está muy subsumida. Incluso se puede decir que este es un movimiento fundamentalmente criollo mestizo, ¿no? el que va a liderar José Angulo al hacer estallar la revolución el 3 de agosto de 1814. La revolución estalla fundamentalmente por tres razones. Fundamentalmente porque en el Cusco se desconoce por todo lo que está llegando de información que Fernando VII haya sido restablecido en el trono. En segundo lugar, hay una fuerte fricción histórica, económica y yo diría incluso política entre Cusco y Lima. De tal modo que Cusco está en una situación de una crisis económica y de identidad
que los mismos cusqueños demandan que en una circunstancia de vigencia de la Constitución de Cádiz, pues Cusco vuelva a recobrar su relevancia política que Lima le mantenía subsumida. Y otro factor fundamental es que los revolucionarios del Cusco no son constitucionales, como se viene diciendo en parte de la historiografía peruana. Más bien ellos demandan la recuperación de unas libertades antiguas muy emparentadas con lo que había sido el tipo de ejercicio del poder en la época del tiempo de los incas. Entonces, esa es digamos, la motivación fundamental de los líderes criollos y mestizos de Cusco, cuya acción fundamental en ese momento es acabar con la audiencia del Cusco, o sea, destituir al regente y a los oidores, que son todos peninsulares, salvo el caso de Manuel Lorenzo Vidaurre, en ese momento oidor, al cual por su condición de criollo le permiten pues incluso hasta escapar a la ciudad de Arequipa. Entonces, con este acto simbólico, pues comienza la revolución del Cusco, estableciendo una junta de gobierno de 13 personas, en el que va a destacar la figura de un cacique cusqueño, José Mateo García Pumacahua, que era un personaje bastante carismático, tenía un dominio sobre más o menos unos 3.000 o 4.000 indígenas de la zona de Chinchero, y al mismo tiempo había sido uno de los soldados del rey más importantes en el momento de acabar con la revolución de Tupac Amaru en 1780, y al mismo tiempo en combatir a las tropas de Belgrano y Castelli en el Alto Perú en el momento en que el ejército peruano defiende la invasión que se ha hecho sobre estas dos provincias desde 1809, cuando se intentaron formar las dos juntas de Chuquisaca y La Paz. Entonces, la participación de Pumacahua va a ser fundamental para entender la participación indígena en el movimiento de José Angulo. El otro factor que hay que destacar es la intervención del clero, pero esta vez no del clero regular como había ocurrido en Huánuco, sino del clero secular, e incluso comandado por esa actitud de simpatía hacia la Junta que había adoptado el propio obispo del Cusco, José Pérez de Armendáriz. Los sacerdotes, desde los púlpitos, comenzaron a incentivar a la población a respaldar a esta Junta que iba a recuperar las libertades antiguas de la ciudad del Cusco, y que incluso uno de los personajes que va a participar en las expediciones militares que esta Junta de Gobierno va a aplicar cuando quiere asentarse y recuperar el Gran Cusco del antiguo imperio de los incas, pues uno de estos sacerdotes, el cura rector de la catedral cusqueña de origen tucumano, Ildefonso de las Muñecas, asume el liderazgo de una de las expediciones, la expedición al Alto Perú, sobre todo a la zona de La Paz. Y otro sacerdote, el prelado Francisco Carrascón, va a ser nombrado por Angulo plenipotenciario para firmar tratados de pacificación y unión con la Junta de Buenos Aires. Bien, la participación de los indígenas en la revolución del Cusco se produce, pues, entonces, como he mencionado, en el proceso mismo de la formación de 3 campañas militares, la que he mencionado hacia el Alto Perú, y otras 2, una que se va a dirigir hacia Arequipa y otra hacia la zona de Huamanga, es decir, para completando el dominio de las 3 fronteras que tiene la audiencia del Cusco. Y así también cortando la comunicación entre Lima, donde está el virrey, y el ejército expedicionario del Alto Perú, que en ese momento está comandado por Pezuela. Entonces, en este momento, pues, los expedicionarios logran la participación popular indígena, fundamentalmente por vía voluntaria, a través de esta influencia que tiene Pumacahua, pero también por vía compulsiva. Por la vía compulsiva, eso implica, fundamentalmente, acudir a las comunidades y levar, o sea,